Este es Artefacto Lab, una plataforma de aprendizaje del Departamento de Diseño del ITM. Artefacto Lab, un espacio para aprender. Artefacto Lab, un espacio de aprendizaje con aulas abiertas, podcasts, revistas, sistemas de información e investigación. Participa ya. Muy buenas tardes, Diseño ITM. Nos encontramos en Artefacto Lab, un espacio de aulas abiertas para aprender y compartir con toda la comunidad universitaria. Nos encontramos al aire en este momento por el Facebook de Diseño ITM, por el Facebook de la Facultad de Artes y Humanidades del ITM y nos encontramos simultáneamente por el Facebook de Rad Colombia, que cordialmente patrocina este espacio con su plataforma para comunicación y divulgación. Les agradecemos estar conectados con nosotros y tenemos un espacio súper genial a continuación con una invitada muy especial desde la Universidad Pontificia Bolivariana, una investigadora muy tesa alrededor del tema de food design, que esperamos que disfruten y aprendan al máximo con toda esa experiencia que ella nos viene a compartir el día de hoy. Es la profesora Diana Urdinola. Le voy a dar paso por acá para saludarla y que conversemos un rato sobre el tema. Profe Diana, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola Javier, ¿cómo vas? Muy bien, un gusto saludarla y tenerla nuevamente por acá en este espacio de Diseño ITM. Gracias por compartirnos un ratico de su tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, yo la invité el día de hoy para conversar de un tema que quedó por ahí, creo yo, corto en un conversatorio que tuvimos con usted para que lo vean los que no lo han visto. En Frecuencia Creativa tuvimos de invitada a la profe Diana hace un rato. Entonces, para que se conecten y lo vean con más calma. Y quisimos invitarla a este espacio porque es un tema que nos interesa mucho en la universidad y sabemos que ella es una experta en esta área y ha trabajado bastante un ratico por ahí con la red de Food Design. Entonces quisimos invitarla para que nos cuente un poquito sobre su pasión y su investigación alrededor del Food Design. Profe, cuéntenos usted cómo empezó con el Food Design y contémosle un poquito a la gente qué significa hablar de Food Design. Bueno, hace unos años ya hice una maestría en Argentina y cuando estaba haciendo la maestría o cuando uno hace una maestría generalmente cursa algunos seminarios. Uno de esos seminarios que hice tenía que ver un poco con el Food Design y el profesor que estaba dando ese seminario, que es el profesor Pedro Reisig, que entre otras pues es uno de los fundadores de la Red Latinoamericana de Food Design. Pues daba uno de esos seminarios en los que estuve y desde ahí empecé a trabajar con él y me fui pues como enrutando en ese tema de trabajo. Cuando terminé la maestría y regresé aquí a Colombia, empecé a trabajar en Bolivariana en la Facultad de Diseño Industrial y ahí en Diseño Industrial tenemos una línea de investigación en morfología experimental. Y empezamos como a ver que el food design tenía una ramita por la morfología como nuevo tema para investigar y entonces entré pues como a hacer investigaciones en ese tema y desde eso estoy trabajando en morfología y diseño de alimentos. Muy bien. Le hago una pregunta. Cuando uno tiene mucha relación con la gente del food design, se da cuenta que son como muy apasionados, es una cosa como que los mueve mucho y es como un círculo como que todos se conocen y están ahí, tienen podcasts y revistas y escriben y se conocen entre ustedes. ¿Qué otras líneas, por ejemplo, en Colombia se trabajan en el food design aparte de la que ustedes se dedican? Sí, lo que pasa es que, claro, nos conocemos porque pues esto es una cosa muy nueva y somos muy pocos los que estamos trabajando en eso, entonces por eso es más fácil empezar a reconocernos y también porque en el encuentro anterior les contaba que hay una red de food design en Latinoamérica y ahí pues nos hemos ido contactando. Otras personas que trabajen en esto en Colombia, pues desde el ITM está la profe Erika, que también pues he hecho equipo con Erika y el Food Design y los estudiantes pues de allá del ITM. También está el profesor Andrés Sicart, que sé que vos lo conocés y que es muy reconocido pues en el mundo del diseño, trabajando desde Bogotá
Él lidera un grupo de investigación que se llama Saberes Implícitos, y desde ahí también tiene una línea de trabajo. Te vas a dar cuenta ahora y todos se van a dar cuenta que cada uno pues tiene como un énfasis muy marcado y muy diferente entre nosotros. También hay unas personas en Cali, hay unas personas en Barranquilla, y en general vamos encontrando muchas personas que van trabajando en esto, porque el food design no solamente está visto desde el diseño, no solamente se desarrolla desde el diseño, sino que se desarrolla desde muchos otros lugares. Entonces se van encontrando muchas personas alrededor del país, no necesariamente desde la academia o académicos. Bueno, eso me parece súper genial. Entonces yo sé que se van a disfrutar muchísimo esta masterclass. Entonces vamos a darle paso a la profe Diana para que nos cuente un poco más sobre el food design y se apasionen bastante con ese tema. Y ya saben que si tienen alguna pregunta, en la cajilla de comentarios nos la pueden escribir y en un ratico se la podemos hacer a la profe, que va a estar muy dispuesta en la parte final, una franjita para trabajar un poco de preguntas. Vamos a poner por aquí su presentación para que iniciemos entonces con el tema del día de hoy. Listo. Bueno, entonces, como les decía hace un momento, hay que tener muy presente o estar muy conscientes que esto del food design es una disciplina emergente, es una mirada que recién aparece, digamos que tiene un poco más de 10 años, un poco menos, y es muy diferente o tiene muchos puntos de vista diferentes. Es muy diferente escuchar un food designer o una persona que haga food design desde Europa o una persona que haga food design desde Estados Unidos o desde Latinoamérica, y por eso pues es que a veces es tan difícil saber qué es lo que hace una persona que trabaja o estudia o investiga alrededor del food design. Específicamente, como les decía ahora hace un momento, en Latinoamérica se ha creado una red para reconocernos y para saber qué es lo que estamos haciendo con esto, que se llama la Red Latinoamericana de Food Design. Y también, como les decía hace algún momento, es liderada y digamos que uno de los creadores es el profesor Pedro Reisig, que es un arquitecto morfólogo que tiene mucha experiencia también en proyectos de diseño, es argentino, y desde ahí pues empieza a tejer esta red. Esta red tiene personas de todos los países, casi todos los países en Latinoamérica, y personas, como les decía también ahora, muy diferentes, no solamente diseñadores, hay arquitectos, antropólogos, sociólogos, psicólogos, cocineros, gastrónomos, pasteleros, bueno, cualquier cantidad de personas, artistas, diseñadores gráficos, que tienen diferentes puntos de vista o proyectos alrededor del food design. Entonces es muy curioso como darse cuenta que cuando una persona escucha ese término, o cuando se busca en internet, o cuando en la comunidad de diseñadores o en la comunidad académica de diseñadores nos referimos al término food design, lo primero que se nos viene a la cabeza es el diseño de platos o de postres o de presentación de comida muy bonita, ¿cierto? Eso es una de las tantas aplicaciones del food design, porque digamos que nosotros aquí en Latinoamérica, a través de la red, hemos tratado de dar una definición propia de acuerdo a lo que todos hemos ido haciendo y a los problemas que tenemos aquí en Latinoamérica. Entonces, para la Red Latinoamericana de Food Design, palabras más, palabras menos, el food design es digamos que más que una disciplina, es un verbo, es una acción, es una conexión entre diferentes saberes, un poco haciendo clic con lo que decía ahora Hernán en la masterclass anterior de creatividad, ¿cierto? Es conectar esos saberes y esas cosas o esos temas que antes no estaban conectados, para responder a las necesidades del contexto, siempre mejorando las relaciones que tenemos con los alimentos o mirando esas relaciones desde otro punto de vista o encontrando nuevas relaciones. Entonces, miren que no hemos dicho diseño de platos, ni diseño de postres, ni diseño de comida, no hemos simplemente enunciado que esto es una nueva manera de relacionar conceptos, entre esos todos los conceptos que entendemos desde los alimentos y desde el diseño.
Si quieren ver más información sobre esta manera de entender el food design, la página está acá en la diapositiva, ahí con el cursor Javier la está señalando. Y también si ponen en Google Red Latinoamericana de Food Design, es súper fácil pues encontrar, casi que el primer resultado es esa página. Ahí en esa página pues entre otros están las memorias de los diferentes encuentros que se han hecho y algunas reflexiones pues de algunos investigadores. Perfecto. Así que se lo compartimos a todos en la cajilla de comentarios para que accedan a la red de Food Design. Listo, ahora sí podemos pasar. Bueno, como les decía entonces, hay muchas maneras de interpretar el Food Design. Esto es un esquema que propone justamente el profesor Pedro Reisig con Adrián. Es un esquema que trata como de identificar todos los actores que están inmersos en las relaciones que tenemos con los alimentos. Es un esquema también que se encuentra en un libro, también ahora les podemos compartir el link del libro porque es un libro gratuito y abierto. Y este esquema lo que nos está mostrando es que el diseño puede entrar en cualquiera de las instancias que transcurre el alimento, ¿cierto? Desde que el alimento se siembra, se cultiva, se cosecha, se recoge, se transporta, se procesa, se comercializa, se adquiere, se apropia, ¿cierto? Se usa, se transforma, se ingiere, se reparte y cómo lo que sobra vuelve a la tierra, ¿cierto? Y en la mitad pues está digamos que el decisor, el diseñador o la persona creativa justamente que está encontrando esas nuevas relaciones entre esos actores o entre esos diferentes entes de esa cadena productiva. Ahí, en todo ese universo, pues que no es poca cosa, se desarrolla todo lo que tiene que ver con el food design. También es muy importante reconocer que hay otras maneras de entender el food design, ¿cierto? Entre otras está la doctora Francesca Zampolo, que si la buscan también en Google, es muy fácil encontrarla. Ella tiene unos canales de divulgación muy chéveres para entender un poco mejor qué es esto. En YouTube tiene un canal con unos pequeños videos donde ella cuenta pues justamente qué es eso. Y Francesca, por ejemplo, instala 6 digamos que micro temáticas dentro del food design, que es diseño con alimentos, diseño para los alimentos, el diseño del espacio donde nos alimentamos y otras 3 pues que se me escapan en este momento. Entonces miren que es un universo muy grande, todas pues, o digamos que dentro de ese universo lo más importante son las relaciones o esas diferentes relaciones entre esos actores. Dale, siguiente diapositiva. Bueno, entonces, como con ese gran universo y haciendo foco en lo que hacemos aquí en Medellín y específicamente pues en mi grupo de estudio o en mi línea de investigación, lo que hacemos es que hemos identificado una de esas nuevas relaciones o esas diferentes relaciones dentro de ese gran ecosistema. Lo que hicimos fue que identificamos que los alimentos pueden convertirse en materiales para concretar los objetos que los diseñadores diseñamos, valga la redundancia. Todo eso basado en un problema que creo que no es difícil pues imaginarse cuál es el problema cuando vemos esta imagen, el problema que tenemos en este momento con la huella que el ser humano deja y ha dejado y supongo que dejará en el medio ambiente. Para nadie pues es un secreto la cantidad de basura y la dificultad para reciclarla, específicamente pues haciendo referencia a los materiales poliméricos que no son difíciles, no es que no se puedan reciclar, sino que no todos se pueden reciclar y a los que se pueden reciclar deben pasar por procesos complejos de transformación para que vuelvan a entrar a la cadena productiva. Creo que todos sabemos que estamos llenos de basura plástica, que tenemos unas islas de basura. No sé si saben que gracias a los sistemas de geolocalización se han encontrado unas
unas islas de basura que están conformadas en un gran porcentaje por desperdicios poliméricos, y cuando vamos a ver cuáles son esos objetos, esa basura que hay ahí, pues son objetos propios del diseño, ¿cierto? Son envases, empaques, chanclas, crocs, cepillos de dientes, máquinas de afeitar, bueno, todo lo que esté hecho en polímero que no se haya podido reciclar, reutilizar o recontextualizar. Entonces, con ese gran problema en mente, empezamos a preguntarnos, bueno, ¿qué hacemos? Si ya empezamos a identificar que los alimentos pueden convertirse en materiales y que justamente esos materiales van a tener unas características diferentes, entre otras, pueden tener un proceso diferente al final de su vida útil, es decir, cuando ya no se usan y se conviertan en basura, pueden tener un tratamiento diferente y la huella o el impacto al medio ambiente puede ser diferente, puede ser otra, ¿cierto? Siguiente diapositiva, porfa. Bien. Entonces, dijimos, ¿qué hacemos? ¿Cómo organizamos esto? ¿Cómo organizamos el punto de vista del food design acá en Medellín y específicamente en el grupo de investigación donde estoy? Y repito, insisto, esto es solo una de las tantas maneras de aproximarnos al food design o al diseño de los alimentos. Y es reconociendo primero qué es lo que hace la morfología. Tenemos que tener muy claro qué es lo que hace la morfología dentro del diseño y dentro del proyecto de diseño, y luego la pasamos como por el tamiz del food design. Entonces, primero encontramos un enlace entre el diseño, los alimentos y la morfología, ¿cierto? Comprendiendo pues que el diseño es una acción que proyecta soluciones a las problemáticas de la vida, ¿cierto? De la vida cotidiana, de la vida contemporánea. Pues los alimentos nos nutren, nos permiten estar acá, todos nos relacionamos con los alimentos y los alimentos ya son un área temática de estudio y también problemática, y la morfología se comunica o está enlazada con esos dos conceptos. Por supuesto, la morfología tiene que ver con el diseño y por supuesto tiene que ver con el universo natural o con las ciencias naturales y los alimentos. Entonces, para el diseño, la morfología comprende los materiales, los procesos para transformar esos materiales y las formas o las geometrías que resultan de esos procesos. Cuando pasamos eso por el tamiz del food design o el diseño de los alimentos, hacemos una analogía, porque los materiales pueden ser los alimentos, los procesos pueden ser los procesos para transformar los alimentos, ya vamos a explicar un poco mejor ese concepto, y la forma pues sigue siendo la misma. Por supuesto con otras características técnicas, funcionales, estéticas y demás, pero sigue siendo la misma. Entonces, esta manera de entender el food design nos permite tener un punto de vista propio desde la morfología y desde el diseño. Siguiente diapositiva, por favor. Hablando de las analogías, vamos a entrar como a explicar la metodología de esta mirada del food design. Digamos que todo esto ha sido muy intuitivo, pues justamente porque es una mirada emergente y porque cada persona que va trabajando en food design va encontrando su manera de relacionarse con esto y su propio método de trabajo desde su pequeño recorte o desde su marco de referencia. Entonces, lo que nos empezamos a preguntar es, si los alimentos pueden ser materiales, entonces, ¿cómo podemos empezar a comparar estas propiedades de los alimentos con los materiales inertes, ¿cierto? Y empezamos a hacer unas analogías y unas comparaciones que nos empezaron a dar luces o claridades sobre cómo transformar o digamos que materializar este punto de vista que les estaba contando con la diapositiva anterior. Entonces, por ejemplo, las masas, que sabemos que todas se hacen en su mayoría con una harina,
Esas harinas vienen de algunos cereales. Bueno, tenemos masas de harina de trigo, masas de harina de coco, masas de harina de yuca, masas de harina de plátano, todas diferentes, pero pues diferentes digo, con insumos o alimentos diferentes, pero todas iguales, todas son masas. Las masas, ¿cómo se procesan en la cocina, cierto? Se procesan a través del horneado o de freírlas, ¿cierto? A través de una transferencia de calor. Eso es una transferencia de calor que hace que en esa masa sucedan unos fenómenos químicos que hacen que eso se convierta en otra cosa, ¿cierto? Y nos empezamos a preguntar entonces esa masa a qué se parece en el universo de los materiales inertes. Y dijimos, una masa es como un cerámico, ¿cierto? Y un cerámico también se puede hornear. Entonces, ¿cuáles son los objetos propios de los procesos cerámicos que podemos empezar a hacer ya no con cerámicas, sino con masas, por ejemplo? Y así sucesivamente. Empezamos como a encontrar ese universo que a través de las analogías y las comparaciones nos empezaba a bajar esa idea conceptual o ese concepto, pero ya a la ejecución propia del diseño. Aquí hay otras dos analogías. Una tiene que ver con la gelatina. La gelatina es un gran aglutinante. No sé si todos saben o sabemos que la gelatina es de origen animal. La gelatina es o la que conocemos todos tradicionalmente, es el colágeno que es extraído de los huesos de los bovinos. Esa gelatina, digamos que se cambia de forma o se puede transformar a través de la transferencia o ausencia de calor, ¿cierto? Uno cuando cocina la gelatina primero la tiene que calentar y luego la tiene que enfriar para que se forme. Y eso se nos parece a lo que pasa con un polímero, ¿cierto? Al polímero le pasa exactamente lo mismo. Y luego con el caramelo pues también digamos que el azúcar se convierte en caramelo a través de la transferencia de calor, entre otras pues mucha temperatura, quema mucho el caramelo y eso es muy parecido a lo que le sucede al vidrio, ¿cierto? El caramelo se puede soplar, el caramelo se puede verter, extender y al vidrio se le puede hacer prácticamente lo mismo, ¿cierto? Entonces, de esa manera es posible empezar a ver qué es lo que podemos hacer con los alimentos. Javi, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, haciendo clic con la masterclass anterior, la creatividad acá es esencial. Si no hay creatividad y si no nos salimos de la zona de confort y empezamos a ver las cosas de otra manera y a preguntarnos qué pasa si uno de estas dos cosas, no vamos a encontrar nada. Y uno digamos que de los aportes que hace Pedro Racing a la red es que la cocina es un gran laboratorio. La cocina es no solo, digamos que no solo desde el punto de vista investigativo, es un gran laboratorio que nos permite pues comprender un montón de cosas, fenómenos físicos, químicos, de transformación, métodos, maneras, ¿cierto? Una receta es una metodología, ¿cierto? Es una manera de hacer las cosas. Entonces no solamente nos sirve como laboratorio, sino que también nos sirve como una planta de producción, ¿cierto? Entonces miren que la creatividad ahí es importantísima. Luego la tecnología no solamente es estos computadores y estas cosas pues que nos permiten estar justamente en esta masterclass. La tecnología es simplemente una manera de hacer las cosas y en la cocina hay muchas maneras de hacer las cosas. Ahí en la cocina hay fuego, muchas maneras de entender el fuego, muchas maneras de enfriar, muchas maneras de mezclar, de agitar. Bueno, ahí pasan un montón de cosas desde la tecnología. Por supuesto, el material siempre serán los alimentos y aquí quiero hacer una salvedad y es que hay que tener muy presente cómo nos relacionamos con esos alimentos. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos porque ustedes dirán, no, pero es que ellos están planteando hacer objetos con alimentos, pero es que la gente se está muriendo de hambre, ¿cierto? Lo más importante antes de hacer objetos con alimentos es alimentar a la gente, por supuesto, ¿cierto? Entonces,
¿cómo nos acercamos desde esta problemática a los materiales, a esos alimentos materiales? ¿Cuáles son los residuos que deja la cocina cuando uno está cocinando o cuáles son los residuos que quedan en una comercializadora de alimentos, ¿cierto? En un supermercado, o cuáles son los residuos que quedan de una cosecha. Y con eso podemos ahora sí meternos en la cocina a entender esos residuos que son alimentos y que de todas maneras te puedes comer como materiales. Entonces, ¿qué pasa con las cáscaras, con las semillas, con los alimentos que se venden en el supermercado pero que no pueden exhibir porque ya no cumplen con los estándares estéticos del supermercado o definitivamente están muy maduros y no se pueden consumir en ese estado? O cuando se estaba haciendo una cosecha, las hojas de tal planta también son comestibles y no se pueden comercializar, ¿cierto? Ahí hay pues un universo de posibilidades. Y finalmente la forma. ¿Cómo es ese alimento? Digamos, cómo lo entrega la tierra, qué forma tiene, cuántas partes tiene, cómo llegó, ¿cierto? Si es solo cáscara, si está entero, si hay que identificar qué parte usar y qué parte no usar. Y por supuesto, cómo lo transformo y en qué forma queda ese alimento después de esa transformación. Por supuesto, esa forma debe ser útil y por supuesto debe ser algo diferente, ¿cierto? Siguiente diapositiva. Entonces, eso es lo que nos planteó después de muchos años, digo yo, pues porque creo que llevo toda la vida en esto. Lo que nos planteó es que, claro, si vamos a hacer objetos con materiales comestibles, esos objetos van a ser completamente diferentes a como los conocemos ahora. Entonces, eso lo que está planteando es otro paradigma para la materialización de objetos. Si antes, pues, entendíamos que una bolsa plástica era muy chévere porque duraba toda la vida, incluso no sé si han visto que por ahí hay fotos de bolsas del Éxito de hace muchos años todavía sin degradarse. Pues esas bolsas eran muy útiles, muy duraderas, pero si vamos a hacer bolsas con materiales comestibles, ya esas bolsas tienen otro ciclo de vida, digamos que tienen un ciclo de vida más corto. O las formas no van a estar al 100% controladas, es decir, por más de que hagamos una producción en serie, cada uno de esos objetos, resultados de esa producción, va a ser diferente porque se va a secar diferente, el material cuando se seca toma una forma diferente o no queda exactamente igual uno del otro, o los mangos estaban más maduros y el otro bulto que compramos, que era el bulto que nos iba a vender en la plaza de mercado, pues estaba aún más maduro. Entonces cada objeto o cada cápsula de producción es diferente, ¿cierto? Eso, digamos que no estamos acostumbrados a eso con los objetos con los que nos relacionamos ahora, ¿cierto? Todos son iguales, las características técnicas, estéticas, funcionales, todas son iguales. Pues claro, los materiales así lo permiten, pero aquí como estamos cambiando los materiales, pues entonces todo eso cambia, ¿cierto? Entonces, digamos que ese es el gran paradigma para la materialización de objetos. Pues claro, sumándole a que estamos materializando con alimentos y que cuando eso ya no te sirva, es decir, cuando la bolsa se te dañe o cuando lo que sea que hayamos diseñado cumpla su utilidad o su ciclo de vida, pues no lo botas y se termina, entre otras, en el océano o en el estómago de un pez, sino que te lo comes o lo pones ahí en las maticas y se degrada con facilidad, o se lo come un animal, ¿cierto? Entonces sí, hacia allá orbita esto de otro paradigma para la materialización de objetos. Listo. Y entonces acá
es donde empezamos a ver lo que hemos logrado, qué es lo que se puede lograr con esto. Digamos que unos proyectos un poco más ambiciosos desde la forma que otros, otros más ambiciosos desde la función técnica que otros, pero todos hechos con alimentos y todos funcionales y posibles. Como les decía, esto lo que nos está mostrando o a lo que nos invita es, bueno, listo, entonces ya esto no sirve, lo voy a dejar allí en la manguita, o no pasa nada si me lo como, o no pasa nada si se lo come el perro o el gato, o uno lo deja en la manga y se lo lleva una ardilla o una zarigüeya, ¿cierto? Eso de ingerir los objetos al final de su vida útil. Una otra manera de entender esto es, por ejemplo, hacerse la pregunta de cuáles son los objetos, o nosotros nos hemos hecho esas preguntas de cuáles son los objetos que usualmente las personas se llevan a la boca, o cuáles son los fenómenos en los que los objetos se son llevados a la boca, o las situaciones. Me hago entender, o en palabras más sencillas. Nosotros, los seres humanos, casi siempre nos llevamos los lapiceros a la boca, o la tapa del lapicero, o las patas de las gafas, bueno, un montón de cosas. ¿Qué pasa si esos objetos que nos llevamos a la boca, pues son hechos de un material comestible? A ver qué pasa, ¿cierto? Ahí vuelvo a la creatividad. No es que vaya a funcionar, es que estamos explorando una nueva manera de entender la materialización de los objetos. Por eso es que lo hemos nombrado como un nuevo paradigma. Por ejemplo, con las situaciones, los niños se llevan todo a la boca, son en su mayoría difíciles con la alimentación sobre todo la que debe ser, ¿cierto? La ingesta de frutas, de verduras, de cereales. ¿Qué pasa si los juguetes o los objetos que los niños se llevan a la boca son materializados en, valga la redundancia, un material que se pueda comer, que si se lo comen no pasa nada, que además sepa rico y que además los nutra o les dé, si los alimente, ¿cierto? Entonces, todavía no hemos llegado hasta allá, pero esa es como la gran idea o el gran panorama de hacia dónde puede orbitar este nuevo paradigma o esta nueva manera de relacionarnos con los objetos. Voy a compartir el Instagram porque allí está, digamos, toda la recopilación de esos proyectos. Lo voy a compartir desde acá, desde mi computador. Voy a ver si lo logro. Miremos. Lo logré. Ahí se ve tu Instagram, ya lo voy a poner en pantalla grande. Ahí está, perfecto. Listo. Entonces, como les decía, esto, digo yo que llevo toda la vida haciendo esto porque llevo mucho tiempo, pero acá están pues como el compendio de lo que se ha logrado y sobre todo lo que se ha ido materializando. Detrás de esto hay un gran esfuerzo y una gran exploración. Estos no son proyectos míos, son proyectos de los estudiantes que hacen parte de los cursos o de las asignaturas donde se desarrollan estos temas de investigación, morfología y food design. Cuando les decía que hay unos muy ambiciosos desde las funciones técnicas, por ejemplo, me gustaría mostrarles este proyecto que se llama el Banquito Capira. El Banquito Capira fue desarrollado por Esteban Restrepo y Andrés Rodríguez, y lo que hicieron ellos fue que desarrollaron un material con la cáscara de la papa, y con ese material trataron de desarrollar la superficie de apoyo de ese banquito. Me voy a devolver que aquí está más clara. Y lo empezaron a probar para mirar qué tan resistente era. Es importante aclarar que algunos de estos proyectos fueron desarrollados en el confinamiento, en tiempos de pandemia, y entonces esos ensayos, esos experimentos, todos fueron en la casa,
Por ejemplo, hubiera sido maravilloso si se hubieran podido hacer ensayos de tracción de este material, pero lo que hicieron Esteban y Andrés fue aventurarse a ver qué pasaba. Entonces desarrollaron el banquito, aquí hay un pequeño mosaico del desarrollo del material y de ese proceso de producción de la estructura del banquito. Lo único que está en el material comestible es el tejido. Y por acá vamos a encontrar esta foto que nos muestra que por lo menos en ese primer momento de diseño, de validación, funciona el tejido. Ya hay que hacer un proceso pues en el tiempo de validar qué tanto perdura o qué tan resistente es con el paso del tiempo y el uso. Sin embargo, pues logran acercarse de una manera útil, muy importante a esto. Por acá tenemos otro proyecto muy interesante. Esto es un trabajo de grado. Este trabajo de grado desarrolló 3 exploraciones morfológicas alrededor de empaques para domicilio de alimentos secos, y digo secos porque cuando trabajamos con materiales comestibles nos empezamos a dar cuenta que es complejo controlar el contacto con el agua. Cuando necesitamos, digamos que ese control con el contacto con el agua, debemos hacer uso de aditivos que empiezan a como aportar unos ingredientes que no permiten que eso sea comestible. Y aquí hago otra salvedad, y es que lo más interesante de estos proyectos y de estos materiales es que cualquier persona los puede hacer en la casa con las herramientas que tiene en la cocina de la casa. Porque claro, ustedes también dirán, pero es que hay muchas empresas que hacen empaques y bolsas de maíz, de yuca y de muchas otras cosas. Por ejemplo, las cucharas de la heladería Persimmon, todas son biodegradables. Algunos empaques o contenedores también de Persimmon son biodegradables. Es muy común ya ver en las tiendas las bolsas de maíz. Claro, son producciones industriales, serializadas, necesitan de una gran infraestructura, también pues aportan a la problemática, pero no los puedes hacer en la casa, no los puedes hacer con las cosas que tienes en la casa. Digamos que esa es otra característica importante de estos proyectos. Entonces, este proyecto desarrolla 3 líneas de empaques: Mango, FlexiGo y PaperGo. Mango solo usa el mango o las fibras de mango en un estado muy maduro para desarrollar estas telas comestibles y posteriormente estas plegadizas. El FlexiGo trabaja con un material que ya se había desarrollado antes en la facultad que se llama alimento polimérico y desarrolla unas bolsas. Y el PaperGo es una mezcla entre papel y la tela de mango. Siempre le doy a la flechita que no era. Por aquí está este videito. Vamos a ver si carga. Sí. Esa estructura está hecha en papel y digamos que esa correa que abraza es en mango. Esta es la tela comestible con la que se puede desarrollar esa plegadiza comestible en su totalidad. Y este es la bolsita azul, es el material o el alimento polimérico que les contaba hace unos minutos. Este proyecto es fue desarrollado por Daniel Espinal y Marlen Murillo. Fue su trabajo de grado. Y recientemente aparecen por acá unas entregas que sucedieron la semana pasada, que son como los acercamientos más nuevos que tenemos a esta manera de relacionarnos con los objetos. Este es un proyecto de Laura Ciro y Laura Soto, las Lauras. Las Lauras desarrollaron un biopolímero con tomate. Esto fue un reto muy importante para ellas porque el tomate es una fruta, sí, es una fruta muy difícil de
de conservar, de cosechar, de cultivar. Y ellas pues lograron con unos aditivos muy importantes desarrollar este biomaterial con el que hacen esta propuesta de estructuras flexibles para el transporte o para la recolección de residuos en la cocina. Hacen un desarrollo o una exploración además morfológica con texturas y colores, con maneras también de producirlo en la cocina, porque unas estructuras están cocinadas, otras están horneadas. Podemos ver también que están cosidas o ensambladas con una máquina de coser, y aquí también hay otra cosa importante, y es que en lo posible, porque no siempre lo logramos, tratamos de que todo lo que usemos en el proyecto pueda ser comestible o fácil de reciclar o fácil de reutilizar para ser pues coherentes con lo que estamos planteando. Este es un proyecto de Simón y Juan Pablo. Simón y Juan Pablo tuvieron la oportunidad o tienen acceso, mejor, tienen acceso a una empresa que hace deshidratación de frutas. Entre esas frutas deshidratan el coco en una cantidad pues importante, y pues al deshidratar el coco pues sabemos que solo podemos deshidratar la pulpa, quedan muchas otras cosas, y con los filamentos y otras partes del coco que no se usan pues en ese proceso, diseñaron o desarrollaron este material y le dieron uso a partir de una exploración morfológica que les permitió diseñar un panel acústico o un panel para aislar el sonido. Esa es la manera correcta de enunciarlo. Por ejemplo, en este caso quedó pegado y un triplex, pero queda la deuda de desarrollar esa estructura donde se van a pegar esos módulos, y pudieron además hacer la prueba de cómo esa forma efectivamente estaba aislando el sonido. Lo que, lo que pues empieza a demostrar que esos objetos no solamente son, digamos que diferentes desde la materialización y la producción, sino también pues muy útiles en la medida en la que se puedan ir desarrollando. Para terminar, pues invitarlos a mirar los proyectos que están acá, quienes tengan curiosidad y quienes quieran saber un poco más de cómo es que la Red Latinoamericana del Food Design entiende el food design. Estamos editando una revista donde se recogen todas esas miradas. Esta revista es anual y entre otras, pues les cuento que el ITM, voy a abrirme, ustedes están viendo mi pantalla, están viendo la revista, Javi. Sí, se ve la pantalla perfectamente. Listo, gracias. Entre otras, les cuento que son ustedes en el ITM quienes nos ayudan con la mano dura a hacer la diagramación y la edición final de la revista. Este es el primer volumen. También se los podemos compartir ahora en el chat. Aquí van a encontrar una primera aproximación sobre investigación, reflexiones, artículos académicos y muchas otras cosas para empezar pues a comprender un poco más esto de lo que les estoy contando. Bueno, no, eso sería todo. Pues mucho por contarles, mucho por conocer, pero este pues es un gran resumen. Bueno, profe, muchas gracias por compartirnos todos esos proyectos tan interesantes. Tenemos algunas preguntas alrededor del tema de lo que presentamos el día de hoy con respecto a los materiales. Yo quería empezar preguntándole, cuando nosotros hablamos de empaques de alimentos, por ejemplo, cuando venimos del trabajo con empaques naturales, pues esos son empaques que tienen denominación de origen, pues que son los empaques o envoltorios naturales. Vemos que hay una cantidad de normativas que ya empiezan a restringir el uso de estos empaques naturales, pues que son biodegradables, que son locales, están prohibidos para algunos procesos.
Entonces yo quería preguntarle, cuando se hacen estos desarrollos de estos nuevos materiales que son comestibles, que tienen algún riesgo similar al que tienen en este momento los empaques naturales o ya han avanzado a un nivel diferente. Eso es un tema complicado en este momento, porque como vos decís, los empaques tienen muchas, digamos, restricciones, no, requerimientos técnicos, que son, digamos, que emitidos por las NTC o por el INVIMA. Por ejemplo, hace unos 2 años nos dimos cuenta que el bocadillo beleño, el que todos conocemos, pues que viene envuelto en esa hojita, que le da una característica importante a ese producto, lo iban a tratar de comercializar a mayor escala, incluso de exportarlo, y lo primero que le pedía al INVIMA era que tenía que cambiar el empaque, pero si cambia el empaque, pues el bocadillo pierde toda la identidad. Entonces ahí hay un tema complejo, por supuesto que tiene que ver con la manera en la que nos relacionamos con los alimentos y definitivamente pues no se puede hacer nada, ¿cierto? Hay unas maneras, digamos que hay unas escalas industriales grandes, masivas, de comercialización masivas y unas escalas pequeñas, pues el quesito viene envuelto en una hoja, el tamal viene envuelto en una hoja, ¿cierto? No hay nada más raro que ver un tamal en una lata, que existe, ¿cierto? No se puede decir que vamos a empezar a comercializar el tamal a gran escala y ya no lo vamos a envolver en la hoja, no, entonces no es un tamal, ¿cierto? Entonces también hay que cambiar la manera de ver esas cosas y tiene que ver con la escala. Porque lo raro, por ejemplo, con eso, la anécdota suya del tamal en una lata es real, pues para los que no lo saben, en algunos países se vende tamal enlatado, o sea, es la misma masa del tamal, pero viene en una lata. Y la hoja, pues evidentemente, igual que con la denominación de origen del bocadillo beleño, pues un tamal sin hoja, pues creo que no es un tamal, es otra cosa, pero tamal no es, por el sabor, por toda la denominación, pues del proceso del producto. Lo mismo pasa con los quesitos y con otros productos pues del proceso de empaques. Me llama mucho la atención este proceso de estos empaques. Mencionaba bolsas, también mencionaba una estructura como el banquito, pero el banquito pues ya vemos que es una estructura mucho más evolucionada, pues ya dirigida como hacia el mobiliario. Es posible a estos materiales hacerles pruebas de resistencia mecánica, hacerles todas estas pruebas de ensayos de tracción. ¿Ustedes han hecho eso en el laboratorio? ¿Cómo les ha ido con ese tipo de pruebas? Sí, los trabajos pues digamos que los que se han presentado como trabajos de grado, todos han pasado por un proceso de caracterización de materiales. Que nos permiten saber o realizar esos ensayos de tracción, ensayos de tiempo máximo de vida útil, de cómo se relacionan con las temperaturas, incluso con el profesor Alejandro Zuleta, que es un ingeniero de materiales que tenemos en la facultad, hemos tenido acceso a otros grupos de investigación en la Universidad de Antioquia, donde hemos podido evaluar algunos materiales desde esas características técnicas, ¿cierto? Y ahí es donde nos hemos empezado a dar cuenta que tan resistentes o no, hay que tener cuidado con esa palabra porque como les decía ahora, es otra manera de ver los objetos, definitivamente, porque no, como los hacemos en la casa, cualquier persona los puede hacer, los hacemos en la cocina, te los puedes comer y son 100% biodegradables y no te pasa nada si te los comes. Entonces esas características técnicas de utilidad, como decía ahora, cambian, son otras. Es un nuevo tipo de material, o sea, tendremos que acostumbrarnos a sus resistencias, a sus acabados, a toda esa información. ¿Qué tal le fue en las pruebas al proyecto de acústica, el de fibra de coco? ¿Cómo funcionó? ¿Qué tal fue? Eso que les mostré ahí, que tenía un fondo negro, es una simulación que hicieron los chicos con un plugin en Rhino. No me pregunten cómo se llama el plugin porque no me acuerdo, pero seguramente pues si se googlea se encuentra. Y ellos justamente lo que iban haciendo era que iban modelando la forma y dándole las características en el plugin
y haciendo pues el análisis del sonido. Y a través de esa experimentación, porque eso es una experimentación morfológica, iban definiendo la morfología hasta que llegaron a pues a ese cubo con ese vaciado de material interno y esas curvas que se comporta mucho mejor que, digamos, un cubo normal, y logran pues tener un porcentaje mayor de absorción de sonido. ¿Cuál es el paso a seguir o qué es lo que están haciendo? Están terminando de producir varios módulos para instalarlos en un estudio de grabación y hacer otro tipo de validación, porque esta que hicieron fue simulada, porque la hicieron el semestre pasado en tiempos de confinamiento. Claro. De todas maneras, la experimentación es parte pues del proceso del material. ¿Y el banquito? ¿Qué experimentación hicieron con el banquito? Con el banquito, entonces lo que hicieron fue que nos inventamos, no, ellos desarrollaron, diseñaron, es la palabra correcta, unos experimentos caseros en la cocina, hicieron unas pruebas de humedad, unas pruebas de degradación, unas pruebas de temperatura y unas pruebas de tracción, poniéndole libros, Biblias y cosas que encontraban en la casa, iban registrando el proceso. Creatividad, recursividad, que el diseño pues es eso. Y en este caso, que usted menciona que todos los empaques ya se pueden comer, se pueden consumir. ¿A qué sabe un empaque de esos? ¿Qué sabor tiene un empaque de esos? Pues es una pregunta. Sí, súper buena pregunta. ¿Qué pasa o qué nos ha pasado? Como que el tiempo de la investigación se nos acaba ahí. La mayoría de las veces se nos acaba ahí. Generalmente no sabía nada, pero nos queda pendiente ese otro camino de investigar, que es ponerle sabor. En algún momento un proyecto logró tener más tiempo para empezar a experimentar con esos sabores. Y lo que dijimos fue, vamos a ser coherentes con lo que estamos diciendo, vamos nosotros mismos a extraer ese sabor, que entre otras cosas también puede ser un pigmento, y se lo vamos a poner al material. Entonces empezaron a hacer como extracciones de remolacha, que no sabía muy bueno, pero bueno, extracciones de zanahoria, de espinaca, y empezaron a pigmentar el material. Y lo que empezamos a pigmentar y a saborizar. Pues sabía bien, también tomaba un tono diferente, pero las características de todo tipo, morfológicas y técnicas, cambian porque le estamos poniendo otro ingrediente, ¿cierto? Y ese ingrediente tiene otras cosas que hay que analizar. Entonces ahí se abría otro proyecto de investigación. Claro. Otras pruebas, otra caracterización. Y otro proceso para controlarlo. O sea, es que lo más difícil, de pronto esto no lo he dicho, pero es importante, en una de las diapositivas estaba el control. O sea, si no tenemos muy claro qué es lo que estamos haciendo y nos emocionamos en la cocina, hay un poquito más de esto, un poquito más de esto, y no sabemos cuánto es, ¿cierto? Y llegamos a una cosa muy bacana y después decimos, ¿cómo hicimos esto? ¿Cuánto le echamos de esto? O sea, si no lo controlamos, no estamos haciendo nada. Es como una receta. Ya. Bueno, le quería hacer una última pregunta con respecto a los tiempos de degradación, ¿cierto? Hablábamos hace ahorita el ejemplo de la bolsa del éxito y ya escuchamos, por ejemplo, que te dicen, bueno, te vendo este vaso desechable que se degrada en 15 días, lo entierras y en 15 días ya se degradó. Bueno, esta bolsa tiene un nivel de degradación de un mes o este material. ¿Cómo han tenido ustedes respuesta de estos materiales en tiempos de degradación? ¿Cuánto se demoran en degradar? ¿Qué necesitan para degradarse normalmente? Todos son muy variables dependiendo del material desarrollado. Unos se demoran más que otros y otros suceden, digamos que en horas. Y tiene que ver también con la parte del alimento o con el residuo que estés trabajando y con el aglutinante que estés usando. Por ejemplo, el, el módulo para aislar el sonido toma más tiempo en degradarse. Hoy todavía hay un pedacito al sol y al agua. Claro, ya no está estructurado, ya no es autoportante, pero hay un montoncito allá, ¿cierto?
se está degradando, todavía lo están observando. Los biopolímeros que están desarrollados con una matriz de gelatina se degradan de un día para otro. Entonces es variable. Bueno, entonces el futuro en ese tipo de empaques, o sea, por ejemplo, digamos que yo compro una bolsa, me dan una bolsa de este material biodegradable y yo tengo que tener claro que hay una caducidad menor en tiempo, pues comparado con los polímeros, evidentemente, pero sigue teniendo un nivel de portabilidad apropiado, me sigue dando los mismos sistemas funcionales. Sí, es correcto, así es. Por eso digo que es una nueva manera de relacionarnos con esos objetos, de empezar a entender que ya la bolsa no te va a durar toda la vida, sino que te va a durar un día. Pero tiene pues muchas implicaciones. Yo creería que después de uno ver una isla de plástico, realmente uno realmente siente que decían, hace poco había un meme que mostraba un empaque de hace 40 años que está flotando en esa montaña de plástico y uno realmente piensa en el impacto y dice, pues pucha, ¿cuánto tiempo lleva este vaso flotando en el océano y sigue igual? Pues la misma etiqueta con la misma tinta, pues realmente tenemos que cambiar la manera de pensar con respecto a este tipo de empaques. Profe, ¿qué sigue? ¿Qué van a seguir trabajando ustedes? ¿Qué proyectos futuros tienen para motivar a estos chicos que nos están viendo el día de hoy a que se conecten con proyectos de food design, que quieran conectarse con la red, a leer un poco más y diseñar productos en esta línea? ¿Qué sigue? Todo por hacer, ¿cierto? Está todo como por explorar, porque como les mostraba ahora en ese gráfico, es un ecosistema muy amplio y pueden surgir muchas cosas que no solamente tienen que ver con la morfología. En ese gran ecosistema, por ejemplo, se diseñan experiencias, se diseña una manera para transformar un alimento, se diseña un proyecto de economía circular, se impacta una comunidad ayudándole a organizar la huerta, ¿cierto? A entender qué hacer con los alimentos, con los residuos que tienen. Yo creo que viene todo por hacer, además porque la alimentación en este momento es uno de los, digamos que de los objetivos más importantes de la humanidad y esa relación con los alimentos está muy compleja en este momento, ¿cierto? Tenemos un montón de cosas extrañas que están pasando, entre otras pues que las abejas, que son las polinizadoras, ya se están muriendo y qué vamos a hacer. Entonces mira que o sea, te puedes hacer materiales y puedes ir a pensar qué hacer con las abejas. Que viene todo lo que se les ocurra, todo lo que se les ocurra. Tenemos un potencial grandísimo de investigación ahí, materiales, emprendimientos nuevos productos. Profe, yo le agradezco mucho su tiempo y creo que ha sido bastante enriquecedor. Le recordamos que en la cajilla de comentarios les acabamos de publicar todas las redes de la profe y de la red latinoamericana de Food Design para que se conecten, para que lean la revista, para que les escriban y estén muy conectados pues con estas investigaciones alrededor del Food Design. Profe Diana, agradecerle su tiempo, muy agradecido. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, les deseamos una feliz tarde para todos nuestros visitantes a esta plataforma y les contamos que el día de mañana tendremos un evento muy especial de Artefacto Lab para presentar un emprendimiento muy bello que se llama The Hugger Island, para que lo estén mañana a las 5 de la tarde conectado con nosotros, con una de las fundadoras, la profe Viviana Otálvaro. Profe, muchas gracias. Le deseo una feliz noche y espero tenerla por aquí en una próxima ocasión. Muchas gracias, Javier. Chao, hasta luego. Chao, feliz noche, hasta luego. Feliz noche. Este es Artefacto Lab, una plataforma de aprendizaje del Departamento de Diseño del ITM. Artefacto Lab, un espacio para aprender. Artefacto Lab, un espacio de aprendizaje con aulas abiertas, podcasts, revistas, sistemas de información e investigación. Participa ya.